necesitan. Yo necesito de ti. Yo necesito sentir tu presencia en mi vida, tu Santo Espíritu en mí. Para mí es suficiente. Sin ti nada puedo hacer, Señor, porque eres mi fortaleza. Señor, yo sé que contigo no temeré al enemigo. Las fuerzas tú me darás, Señor, y seré más que un vencedor. Yo necesito de ti, yo necesito sentir tu presencia en mi vida. Devuélveme por favor el gozo y la salvación que un día yo tenía. Es que sin tu presencia, Señor, no hay razón para vivir. Yo necesito de ti, yo necesito sentir tu presencia en mi vida. Devuélveme por favor el gozo y la salvación que un día yo tenía. Es que sin tu presencia, Señor, no hay razón para vivir. Yo necesito de ti, yo necesito sentir tu presencia en mi vida. Devuélveme por favor el gozo y la salvación que un día yo tenía. Es que sin tu presencia, Señor, no hay razón para vivir. Yo necesito de ti, yo necesito sentir tu presencia en mi vida. Devuélveme por favor el gozo y la salvación que un día yo tenía. Es que sin tu presencia, Señor, no hay razón para vivir. Es que sin tu presencia, Señor, no hay razón para vivir. Alabanza, gloria a Dios. Gloria a nuestro Padre amoroso. Fíjense que el versículo, no sé si usted esté siguiendo los versículos en Facebook, pero nos estamos aprendiendo un versículo cada semana. Entonces, el de esa semana está en Job, es Job 19, 25 y 26. Y ya 25 y 26 dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Y Job sabía, él entendía que tenía un Redentor igual que nosotros. Imagínate, este es Job, el Antiguo Testamento. Estamos en Apocalipsis, es el primer estudio de Apocalipsis. Digamos, ya saben cómo estamos agarrando unos versículos primero el miércoles y luego le damos un
encontramos qué es lo más importante, qué es lo que más nos llegó y luego lo explicamos pues o adentramos mucho más el domingo. Entonces el primer estudio de Apocalipsis 2, 26 al 29 que termina con la carta de Tiatira, lo tenemos ahorita para comenzarlo. Yo puse el número 1 de ese estudio. Entonces el título es El vencedor es el redimido. ¿Por qué dije eso? Ahorita vamos a ir a ver, pero lo que pasa es de que el Señor comienza diciendo que el que venciere. Sí, y de repente tenemos que aprender que el que venciere es el que ha recibido la salvación gratuitamente. Ese es el que ha vencido, ese es el que venció. El que es de Dios, ese es el que venció. No es en tu fuerza, es en la fuerza de Él, tú le creíste. Voy a leer los versículos que leímos la semana pasada, que fue el 24 y 25, y le vamos a dar un repasito así pequeño, pero 24 y 25 del capítulo 2 de Apocalipsis dice: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, si no tienen la doctrina de Jezabel, si esos eh, dice a vosotros y los de la iglesia de Tiatira que no han escuchado los falsos maestros, que no han escuchado los profetas erróneos y sus doctrinas, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, si eso es, Jesús va a hacer una promesa a los que no han seguido a los falsos maestros, dice, no os impondré otra carga, dice en el 25, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Y adentramos pues en eso diciendo lo que el Señor ya le dio al salvo, al que no escucha la doctrina de Satanás, es la salvación. Si cuida lo que tienes, el Señor murió por ti, te perdonó todos los pecados y te promete vida eterna. Dice Dios, ya no busques más otro Dios, un Dios más grande, o qué más vas a saber de Dios. Es todo lo que sabes, que te dio la salvación, que es creer en Jesucristo. Por la gracia de Dios te da el perdón y vida eterna. Eso es suficiente. No estés buscando secretos, no estés buscando códigos escondidos en la Biblia, no estés buscando nada más. No hagas más, no hagas obras, porque Él las hizo todas. Entonces tú retén lo que tienes hasta que Él venga. Eso es lo que hablamos la semana pasada en 3 renglones. A la iglesia de Tiatira, Jesús, dice, a la iglesia de Tiatira, Jesús, aunque la iglesia de Tiatira practica buenas obras, los acusa de huir y someterse a doctrina no bíblica, lo cual los hace apóstatas. ¿Sí? Estudiamos la semana pasada que un apóstata no era alguien que perdía la salvación. Un apóstata es uno que reniega de la verdad, alguien que se aparta de la fe verdadera. Dice, pero entre estos existe un grupo que adora solo a Dios, al Dios de la Biblia, y se somete a su voluntad. Y le dice a ellos, si perseveran así, dice que regresará pronto, regresará por ellos. Es maravilloso su promesa. Él viene pronto. Todo Apocalipsis está dirigido a las personas que confían en Él, y al final de Apocalipsis Él dice una y otra vez, vengo en breve, ya casi vengo, pronto, ya voy, aquí estoy, no te preocupes, ya casi llego. Sí, esa es su promesa. Él regresa pronto. Maranata, gloria a Dios, ven sí Señor Jesús. Introducción a los versículos de hoy, se los leo también, es del 26 al 29. Creí que era un solo paquete, entonces es del 26 al 29. Dice así, dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Vamos a investigar qué significa eso. Dice, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Sí, esto que Él ha recibido de su Padre es la autoridad para dirigir las naciones y para quebrarlas, dirigirlas con vara de hierro. 28, y le daré la estrella de la mañana. Vamos a investigar qué es eso. Dice, en el 29, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así de sencillo. Vamos a ver qué el Señor nos pone. Dios maravilloso, ayúdanos para que este estudio, Señor, nos sea de provecho. Ayúdanos, Señor, para que sí queramos oír con los oídos que tenemos, que decidamos hoy, esta noche, Señor, abrir nuestro corazón, nuestra mente, y dejar que entres tú a nuestra vida, que nos llenes de tu presencia, como quieres tú hacerlo, Señor. Ayúdanos para ser estos que quieren oír
porque tenemos oídos. Guíanos, Señor, esta noche, te lo pedimos, oh Jehová, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. En introducción, así en leve, o una clase de resumen de todo lo que es el estudio, siempre ha pasado así. La persecución, la opresión social han formado en el verdadero Hijo de Dios una fe firme. Sí, dije esto porque este grupito que está en medio, fíjate, Jesús no está hablando de nadie más que de la iglesia. Sí, es que en los de la iglesia, por eso se les llama apóstatas, porque es la iglesia la que está escuchando las falsas doctrinas. Pero dentro de la iglesia, de esta iglesia que está corrompida, porque está dejando que el mundo venga adentro, porque está tolerando esa doctrina y profecía falsa de Jezabel, que es un grupo de profetas falsos, que se dicen así ellos mismos. Dentro de esta iglesia corrompida está un grupito de personas que no oyen a Jezabel. Si dentro de la iglesia está este grupo que quiere seguir a Dios, que quiere adorarlo con todo su corazón, y a Jesús, a Dios, se le hace importante este grupo, y en sí dice la Biblia que Él murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores, cuando éramos sus enemigos. Entonces a Él le interesa sacarnos del hoyo. ¿Sí? Y si viene uno, si viene dos, no le hace. Si me acuerdo una vez una hermana, un día se terminó el servicio hace mucho tiempo, y me dijo, así me dijo, quiere decir que si en este mundo nomás yo haya existido, Jesús haya muerto igual por mí, nomás por mí. Le digo, sí. Así de mucho nos quiere el Señor. Nosotros le somos importantes, aunque de repente no entendamos por qué. Está bien. Sí, el Señor cree que merecemos que Él muera por nosotros, imagínate. Por esto, dice acá, el que sufre crece. Sí, cuando no tenemos compromiso con Dios, no crecemos en el Espíritu, no tenemos esto que está buscando el Señor, esta iglesia perseguida dentro de este grupito, dentro de la iglesia que está soportando la presión social, como estamos ahorita batallando nosotros. Si esos estaban creciendo su fe, ahí Jesús le dice a estos son los que van a heredar las naciones, van a gobernarlas conmigo. Dice, por esto Dios anima a los que no oyen la falsa doctrina, sí, anima a los que no oyen a Jezabel, la doctrina de los Jezabelos, le puse yo acá, de allá, y el Señor quiere que nosotros no estemos oyendo pues la doctrina falsa de los Jezabelos de estos días tampoco. El que venciere, Jesús le promete gobernar con él, hablando de su reinado de 1000 años y en el milenio, siendo uno con él, que es la estrella de la mañana. Este es Jesús. El Señor, cuando dice le daré la estrella de la mañana, Él le daré mi presencia, es lo que está diciendo. Dios dice que el que tenga oídos, que oiga al Espíritu. Cuando dice el que tenga oídos, ese es el que quiera oír, porque todos tenemos oídos, pero ¿quién quiere oír? Sí, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice pues a las iglesias. Vamos a ver, voy a leer otra vez el primer versículo, o los dos primeros, que es 26 y 27. Vamos a adentrarnos en esos dos ahora sí. Dice, el que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, esto es la autoridad. Yo puse dos versículos en la hojita, y voy a leer los dos, pero voy a leer primero el de atrás. Dice en Romanos 8:17. Sí, esos versículos que pongo ahí es como cuando ya termino el estudio y luego echo un vistazo ahí qué está pasando, y el Señor me habla y me dice estos versículos, que creo que estos versículos encierran pues de lo que vamos a hablar hoy. En Romanos 8:17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Dice la promesa que Jesús le da a estos que vencieren, sí, el que puse en el título del estudio es el que venciere es el redimido. Entonces, el redimido, si esta persona que naturalmente, que genuinamente sigue a Cristo, ese es el que ha vencido. Entonces, a este vencedor le promete gobernar con Él, reinar con Él, ser glorificado con Él, como dice acá. En 2 de Timoteo 2, del 11 y 12 dice, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, si verdaderamente morimos con Cristo en la cruz,
también con Él resucitamos y también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si de repente la Biblia habla de sufrimiento y habla de cuando Jesús dice, en este mundo tendrán aflicción, si tenemos que tener así como conciencia segura de que Dios, cuando habla de estas cosas, no realmente dice el que sufra penalidades se va a ir al cielo. Es el que sufra por no pecar, pues ese sería el punto de todo esto. ¿Sí? No dejar que la sociedad nos encharque, nos manipule. Si tenemos que nosotros ser como los de Teatira, que conocemos la verdad y no dejar que la mentira venga y contamine la verdad que conocemos. Sí, ese es el que venciere, es el que sigue adelante con pasos firmes, y el Señor no lo deja solo, el Señor está con él, sí, porque nosotros no nos dejamos manipular por las falsas profecías o por las personas buenas para hablar que no dicen la Biblia. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si nosotros tenemos esta libertad, por eso Él dice, con toda paz, el que tenga oídos, que oiga pues, que decida hacerlo. Sí, porque si nosotros en la decisión, en la autonomía que tenemos, que el Señor nos dio este libre albedrío, decidimos no ir, entonces nos dejan no ir, nos dejan en el infierno sin no ir. ¿Sí? Porque vamos a ir, el otro día escuché, estaba estudiando, y uno de los personas que explican la Biblia, ¿cómo se llama esto? Una persona que da su comentarista bíblico, dijo esto y me gustó. Dijo, Dios hizo el infierno para los diablos, ¿sí? Para el demonio y sus ángeles, no para la gente. La gente se va al infierno porque quiere. Dios no lo hizo para ellos. La gente decide irse al infierno, así como nosotros tenemos la autoridad para libremente escoger a Jesús, también lo estamos haciendo por el otro lado, y eso es terrible. Sí, mucha gente dice que Dios nos va a mandar al infierno. Hombre, o sea, Dios quiere la salvación para nosotros. Él murió por nosotros, Él dio su vida por nosotros. Entonces Él quiere que todos seamos salvos, eso es lo que Él quiere. Pero nosotros, la gente no quiere. Qué terrible es que la mayoría lo entienda del otro modo, pues que la mayoría, digamos que si fuéramos 10 personas, 8 se están yendo por el otro lado, de lo que Dios nos dijo. ¿Cómo estará eso? ¿Qué tan sordos somos? ¿Qué tan ciegos somos? Pues y acá, para comenzar, la frase en el nombre de Jesús, la frase aquí, al que venciere, debe provocar en nosotros la pregunta, ¿quién es el que vence? ¿Sí? ¿De quién Jesús está hablando? El que venciere, ¿qué hizo este? ¿O qué tenemos que hacer para ser vencedores? ¿Qué tiene que hacer una persona para vencer? Apóstol Juan nos da una definición del vencedor. En 1 Juan 5, del 4 al 5 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Sí, es todo lo que tenemos. La fe de nosotros hace que Dios venga y aplaste el mundo. Sí, es en su poder, es por su gracia. Nuestra parte es tener fe. Eso nos hace vencedores, porque somos salvos por fe. Lo que ha vencido el mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Esa es nuestra fe en el Hijo de Dios. Nos hace vencedores, porque esta fe nos hace redimidos, nos hace de Dios. Entonces, el que venciere es el que tiene esta fe en Cristo, esta dependencia completa en Él, de Él. No es la única vez que Jesús se dirige al que venciere, sino que se menciona en casi todas las cartas, porque este que venciere es quien ha recibido salvación por creer en Jesús, y que por la gracia de Dios obtuvo el perdón y también entonces vida eterna. Imagínate, si no somos vencedores, somos más que vencedores, dice Romanos 8. Por eso es que tienes que conocer la verdad como la expone Dios en la Biblia. Pues de otro modo estás creyendo en fábulas que no contienen salvación. Si yo cada vez que digamos que sale esto en la Biblia, medito en eso y lo pienso mucho, y porque de repente
se entiende, a veces la gente lo entiende como que, sí, mira, esos creen que tienen, que son mayores que nosotros o que tienen mejor nivel, más alto nivel espiritual. La cosa es de que si no tienes la Biblia como fundamento de tu fe, entonces no tienes nada, pues. Tienes nomás tus ideas, lo que tú sabes o lo que otra gente sabe, sus experiencias. Sin nada de lo que el hombre diga sin que esté en la Biblia, por bonito, por interesante, por conveniente que parezca, te da salvación o realmente te da beneficio. Si te dan beneficio falso, son como puertas falsas. Necesitamos oír qué dice Dios. Y si Dios dice poquito, eso es todo lo que ocupas. Tenemos un solo libro. Sí, es un solo libro. Con la mano lo tenemos cada uno ahí. Y eso es todo lo que Dios dice. En este libro, Dios nos da la salvación. Nos da el contenido, lo que hay que hacer, la instrucción bíblica, la instrucción de salvación, el Evangelio. El Evangelio. Salvos por fe, por la gracia de Dios. Sí, por la gracia de Dios, para que nadie se gloríe. Jesús es el único medio de salvación que existe, porque su muerte y resurrección completó el pago total por nuestro pecado. Así de sencillo. Dios estaba enojado con nosotros por desobedecer y seguir pecando contra Él, pero Él mismo se proveyó un sacrificio que justamente satisfaciera su ira contra el pecado y contra los que andaban en pecado, porque el pecado lo ofende a Él. Sí, el pecado es desobediencia contra Él. Sí, es no creer lo que Dios dice. Por eso es tan importante que nosotros entendamos que cuando una persona dice que para ir al cielo tiene que portarse bien y tiene que hacer obras y tiene que cumplir con todo lo que dice así, aquí, aquí y acá en la iglesia, y aún si quiere cumplir con toda la ley, sí, todo eso viene a ser, pasa a ser antibíblico, contra Dios, ofende a Dios, porque Jesús viene con todo su amor a entregarte la salvación de gratis, porque creas en Él. Y si tú le dices, yo me la puedo ganar solo, imagínate, o sea, obvia, nomás tiene que ver con lógica, pues el Señor viene, la única forma de salvación que existe, te la viene a entregar con una sonrisa de oreja a oreja. El Señor te la quiere regalar y tú, no, Señor, yo voy a cumplir. Yo voy a entrar al cielo por lo que yo haga. Yo tengo que ser bueno. Eso es como que rechaza su sangre. Rechazas lo que Él hizo, el regalo único, claro, suficiente, y tú no lo quieres porque tú tienes un plan para salvarte. Antibíblico completamente, rechazando a Dios. No podemos hacer eso contra Jesús. Dice la Biblia, es terrible, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo cuando no ha seguido la instrucción bíblica. Jesús lo logró con su sangre, todo. Entonces Dios considera fuera de su ira a todo aquel que crea, que confiese, que confíe en su Hijo sacrificado por nosotros, los cuales, esto es nosotros, hemos vencido, no por algo que podamos hacer, pues no nos sería posible, pero confiamos en lo que Él hizo, y así somos oficialmente vencedores. Amén. Esto es súper hermoso, nos tiene que llenar de paz y de confianza en Él, y de una clase de que nos lleva a sus pies. Y Él es la única forma de salvación. Él es el que nos dio la salvación. Él es el que nos quiere con Él donde Él está, de la forma que Él quiere. No podemos pensar de otro modo, porque le somos entonces rebeldes, contrarios a su voluntad, cuando su voluntad es tan gloriosa y tan sencilla de seguir. ¿Por qué complicarnos, hermanos? Solo Jesús, siendo Dios mismo, pudo quitar la ira del Dios justo de sobre nosotros con su único y suficiente sacrificio en la cruz. Ese era el plan desde el principio. Eso es lo que Dios en el principio planearon, que en Jesús todos fueran salvos. El que cree en Jesús, el que esté en Él, ¿sí? En Él. En Hebreos 1:3 dice, el cual, esto es Jesús, siendo el resplandor de la gloria de Dios, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Imagínate, si Jesús no es Dios, entonces tiene que ser otro Dios. Tiene que ser otro Dios en el cual
Sí, la Biblia no habla de dos dioses, habla de un solo Dios, pero cuando dice que Jesús sustenta todas las cosas con la palabra de su poder y es la misma, es el resplandor de la gloria de Dios, sí, no podemos pensar en alguien que sea esto sin que sea Dios. Tenemos un solo Dios que vino y nos perdonó porque puede perdonarnos, sí, porque tiene esa autoridad para perdonarnos, murió, entregó su sangre, el Padre se quedó satisfecho con el sacrificio del Hijo y entonces se cerró el pacto que festejamos cada mes nosotros, que es la comunión, sí, diciendo: Señor, nosotros somos los afectados por lo que tú hiciste, gloria a ti, oh Dios infinito. Nosotros tenemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si no son tres dioses, es la manifestación del único Dios que tenemos, es la forma de explicar a nuestro Dios, sí. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es la explicación que tenemos. Lo conocemos, Él es nuestro Dios. Dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La diestra de la majestad es el poder de Dios. Se sentó con el poder de Dios. Él está en medio del trono, Él es Dios. Dios ya no tiene ningún problema con los redimidos, pues ya no tiene pecado que castigar, ¿sí? Ha provocado una reconciliación entre Dios y los hombres, la sangre de Cristo. En Colosenses 2:13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Sí, este es simplemente algo que tenemos que pensar, hermanos. El Señor nos perdonó todos los pecados. Nosotros, los salvos, los que hemos confiado en el sacrificio de Jesús, los que tenemos a Jesús como Señor, hemos sido perdonados de todos los pecados. Porque cuando caemos en pecado, entonces corremos ante el trono de gracia, en donde nuestro abogado está presentando su sangre otra vez, una vez y otra vez, y 10 veces y 100,000 veces, diciendo: este es mío. Y está abogando por nosotros perpetuamente, y nos perdona cada vez que vayamos, porque el Señor dice que nunca va a rechazar a un corazón contrito y humillado, a un corazón arrepentido. Sí, gloria a Dios, porque nosotros tenemos un perdón suficiente, válido, actual, vigente. Sí, pero tenemos que arrepentirnos, pues. Sí, nuestra parte es correr ante el trono arrepentidos cada vez. No es que nos aprovechemos de Dios, sí, no es que nosotros tengamos ventaja de eso, no, eso es lo que Él dijo. Si ese es el plan que Él tiene, tenemos que disfrutarlo, tenemos que gozarlo, tenemos que decirlo. Ese es el plan de Dios. No es mi plan ni el plan de nuestra denominación. Eso es lo que dice la Biblia del dulce Dios, del Padre glorioso y majestuoso y tierno que tenemos, hermanos de mi corazón y de mi vida. Ahora solo tenemos que perseverar. Jesús dijo: mantengan lo que tienen. Ya no busquen más, no tienen que buscar nada más, ya lo tienen todo. Manténganse, guarden eso que tienen. Perseveren en lo que tienen, manteniendo viva la salvación que ya obtuvimos, arrepintiéndonos cada vez que pequemos. Hermanitos, Jesús es súper bueno, pues dio su vida en la cruz por nosotros. Y el que sea que crea queda limpio de pecado. Ese es el evangelio. Que no vengan a confundirnos. Pablo le dice a los Gálatas: ¿quién los hipnotizó una vez que ya tenían a Jesucristo crucificado y ahora están creyendo en que ustedes pueden salvarse? Son unos locos. ¿Por qué están haciendo eso? Pablo le dice a los Gálatas: nosotros tenemos que entenderlo. Pablo usa, digamos, que una palabra fuerte. Les dice: insensatos. ¿Qué cabezones? ¿Por qué están creyendo algo diferente? Ya lo tenían.
Ustedes ya lo conocían, ahí estaba la verdad, brillante y explosiva. ¿Por qué tienen que estar buscando algo diferente? ¿Cuál es la razón? ¿Quién los hipnotizó? El que sea que crea queda limpio de pecado y con vida eterna por la gracia de Dios. Encima de tanta gloria, Él nos anuncia. Fíjate, yo siempre digo esto. El Señor dice: no te dejaré ni te desampararé. El Señor dice: es más grande el que está en ti que el que está en el mundo. El Señor dice: voy a estar contigo cada día hasta el fin del mundo. Nos promete cosas súper increíbles que dices tú: si esto es verdad, hombre, estoy, pero claro que soy vencedor. Pero digo esto porque si tú ya eres salvo por creer en Jesús y tus pecados han sido quitados, porque eres el Cordero que quita el pecado del mundo, ¿y por qué tiene que venir Jesús con los ya vencedores y luego prometernos más cosas? Tienes que pensarlo, porque su amor no tiene límites. Es como que se pasa de tanto amor. Sí, es como que te tienes que decir: oye, o sea, ya sabía que me querías, pero hombre, de veras me amas. Sí, ya no te va a quedar más que cuando nos dirigamos como Juan. Es el discípulo que Jesús más amaba, porque ahora te queda, pues es como que estás tan anonadado por tanto amor que Dios te tiene. Es imposible de que no lo veas, pues. Gloria a Dios. Dice: pero encima de tanta gloria, Él nos anuncia que también nos dará autoridad. Y esto es como extra. Pero qué glorioso es el Señor. Dice que también nos dará autoridad para reinar con Él sobre las naciones. Jesús pone esto como una cosa extra. Y la mayoría de maestros bíblicos están de acuerdo en que Jesús está hablando aquí del milenio. Es decir, cuando Jesús regrese con los suyos y reine en este mundo por 1000 años, establezca su reino en Jerusalén y reine desde allí por 1000 años. Entonces ahí es en donde nosotros, que regresamos con Él antes del milenio, ¿sí?, que ya nos había raptado en el rapto de la iglesia antes de la tribulación, cuando se termine la tribulación trae a su iglesia, establece su reino y luego nos va a dar autoridad para reinar en el mundo a las naciones con vara de hierro. Una vez estábamos en un retiro, ¿sí?, y estábamos hablando de cómo iba a ser el milenio, ¿sí? Y todos concluimos en este retiro, ¿sí?, que en el milenio vamos a tener los salvos, ¿sí?, que somos eternos en medio de gente que se muere, y vamos a tener la vara de hierro, porque cada vez que alguien cometa pecado, allí mismo se le va a castigar. Sí, va a ser digamos que un plano diferente al que hay ahorita, sí, porque se va a regir con vara de hierro. Al momento que peques, entonces se castiga, entonces se le habla y se le dice y se le pone retos, no sé. Pero eso es lo que va a pasar. Esa es la forma de gobierno que va a suceder en el milenio. En Apocalipsis 20 del 4 al 6 explica estas cosas. Dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad. Esto es a los que le está dando esta autoridad ahorita de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesucristo y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. Pero los otros muertos, esto es los que sí recibieron la marca, los que no son, los que oyeron toda esa clase de doctrinas falsas, dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Reinarán con Él 1000 años. Sí, es súper glorioso, es súper bueno. Sí, las personas que no tuvieron fe en Jesús, cuando se mueren, se quedan muertos hasta el término del milenio, y van a ser juzgados, porque el día del gran trono blanco no hay ningún salvo allí. Todos van a ser enjuiciados para condenación.
Sí, están todos los libros y ahí está el libro de la vida del Cordero, que solamente los nombres de los salvos están allí. Si tu nombre no está allí, entonces ya sabes lo que te va a pasar. Sí, la primera resurrección es que estamos con Jesús, ya estamos vivos. Sí, la segunda muerte no tiene nada que ver con nosotros, porque fuimos resucitados con el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Jesús dará a los redimidos vencedores autoridad para juzgar, porque dice aquí que Jesús también recibió esa autoridad. Siempre me va a causar algo al oír esto. Sí, la razón es de que tenemos que saberlo, pues. Es como algo que está allí, pero que de repente no lo ves bien. Sí, ve lo que dice este versículo. Jesús va a dar autoridad para juzgar a los redimidos. Dice, porque yo también recibí esa autoridad. Dice en Juan 5:22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. El juez es el Hijo. El juez por sobre todo es el Hijo. Aunque es el mismo Dios, si nosotros los que conocemos las tres personas entendemos que el Hijo, que su palabra, el Verbo, nos juzga. Si Él es, y nosotros con Él, imagínate, y así mismo reinaremos con Él. Segunda de Timoteo 2:12 dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Los juicios en el milenio serán en el acto como pensamos que va a ser allá, porque vamos a gobernar. Sí, esta palabra reinar con Jesús o gobernar, dirigir al pueblo, es pastorear en el original. Vamos a estar pastoreando en ese tiempo, en el milenio junto con Jesús. Esa sería pues la idea de gobierno. 28 y 29 dice, y le daré la estrella de la mañana, y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esos dos últimos versículos dice así: cuando uno recibe la verdad, Dios nos llena de esperanza y nos ilumina la vida. Jesús es nuestra luz. En Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Conocimos la luz por la palabra. Dice 2 de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. La estrella de la mañana, hermanos, es esta luz, ¿sí? que vemos en el alba venir, ¿sí? Y luego nace en nuestros corazones por la palabra. ¿Sí? La palabra Jesús dijo a los fariseos, ustedes estudian la Biblia, pero no me han encontrado a mí. ¿Sí? La Biblia está escrita para encontrarnos con Jesús. Si leemos toda la Biblia y no nos encontramos con Jesús, la hemos leído en vano, pues. ¿Sí? La palabra nos va a iluminar hasta que el lucero nazca en nosotros. Sí, el lucero de la mañana es la esencia de Cristo. Él es la estrella de la mañana. Él es nuestra luz. Él dijo, yo soy la luz. Si nosotros dependemos de esta luz. Nosotros no tenemos luz propia. Tenemos su luz en nosotros. Nos alumbra Él. Ya obtuvimos la luz. Ahora tendremos la estrella. En Apocalipsis 22:16, ¿sí? En el último capítulo de la Biblia, dice, yo, Jesús, envío mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz, ¿sí? Antes que David, y el linaje después de David. Jesús dice, yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Sí? Él dice con su boca que Él es esta estrella. Cuando Él dice a la iglesia de Tiatira, les voy a dar la estrella de la mañana, les voy a dar mi presencia. Sí, a mí también hay tantas cosas en la Biblia que me impactan, pero cuando Dios le dijo a Moisés que fuera, ¿verdad? Y que en su presencia los iba a llevar, entonces Moisés se para por un momento y le dijo a Dios, si tu presencia no va con nosotros,
no nos lleves a ningún lado. Déjanos aquí donde estamos. Sí, nosotros no podemos, no debemos dar un paso sin Jesús, sin su presencia, sin la presencia de Dios. En la presencia de Dios, entendamos o no entendamos, como Abraham, vamos donde tú me lleves, porque contigo voy, en tu presencia. Jesús dijo, les voy a dar la estrella de la mañana, mi presencia. Y con esta presencia, con esta estrella de la mañana, con esta luz, seguimos adelante, felices junto con Él, para donde Él nos lleve. Ese es el plan, hermanitos. Al que venciere, Dios le dará su presencia. Ahora pues, sin fin, tenemos la esencia, conocimos la luz por la palabra, pero un día el Señor nos va a dar finalmente, absolutamente, plenamente su presencia, que es esta, es la luz de esta estrella de la mañana, la estrella que al amanecer nos ilumina por siempre. Dice en Lucas 1, de 78-79, o sea, qué bonito lo dice aquí, Dice, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, ¿sí? Esta estrella que viene llegando, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Gloria a Dios. Sí, viene el Señor iluminando nuestros pasos, guiándonos claramente paso a paso. Si esto es lo que en su misericordia le ha placido a Dios darnos, su luz, su presencia. Jesús es todo lo que hemos necesitado y es todo lo que necesitaremos para siempre. En el Salmo 119, 105 hay un versículo que seguramente muchos saben de memoria. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y remachó el Señor Jesús en Apocalipsis 21 diciendo, y no vi en ella templo. Apocalipsis 21, 22 y 23. Dice, y no vi en ella templo. Esto es en la Nueva Jerusalén. Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. Y el Cordero es el Dios Todopoderoso, y al mismo nivel, la misma autoridad, la misma esencia de la misma sustancia. Sí, no hay templo porque Dios Todopoderoso es su templo y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol, gloria a Dios, ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. Y el Cordero es su lumbrera. Sí, es nuestra lumbrera. Desde que empezamos a ver la palabra, sí, hasta que estemos en la presencia de Dios y Él iluminándonos en la luz de Jesús todavía. Gloria a Dios. ¿No les da gusto? Es como que, wow, que bendito sea el Señor. Nos tiene tan cerca de Él, tan cerca de Él. Cierra la carta a Tiatira así: el que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Esto quiere decir, solo que quieras oír. Si el que tenga oído, entonces que lo use, si quiere. Es como que si no quieres, no, entonces no te va a forzar el Señor, no te va a llevar al cielo de la oreja. Si no, Él no quiere eso, no quiere eso. A muchos ocuparíamos que Dios nos haga eso, pero Él no quiere eso, no quiere. Él quiere que nosotros decidamos, ¿sí?, caminar, oír, saber que queremos ir. El Señor quiere, nos dio la capacidad de juicio, porque Él quiere que nosotros tengamos esta decisión. Sí, Señor, yo quiero estar contigo, quiero estar donde tú estás, como dices tú. Es mi decisión, yo quiero. Sí, no es que ahí va el montón y yo lo sigo. No es que me obligó mi mamá o mi papá o mi esposo o mi esposa. No, yo quiero. Yo quiero. A mí siempre me llama la atención que Jesús diga eso. Quiero que estén donde yo estoy. Sí, porque este deseo que Él tiene, tenemos que tenerlo nosotros. O sea, es que no es posible que Él quiera que estemos donde Él esté y luego la mayoría de humanos cabezones no querramos estar donde Él está, ni lo pensemos, pues.
O sea, necesitamos tener este deseo de caminar, de caminar con Él, de oírlo, de tomarlo, de abrazarlo. Tenemos que tener esta hambre de Dios continuamente, porque yo creo, yo estoy seguro que entre más hambre de Dios tengamos todo el día, sin mucha menos chance vamos a tener de caer en pecado y de andar obviamente sin Él. Sí, porque Dios nos dejó a nosotros esta responsabilidad. Sí, el Señor dice, si tú caminas, si tú te acercas a mí, yo me acercaré a ustedes. Nosotros tenemos que decidir caminar con Dios. Sí, una vez que nosotros lo hagamos, Él lo hace en nosotros. Es tan sencillo, es tan glorioso. Dios quiere que estemos donde Él está. Y una vez que tú digas que tú también quieres, una vez que tú le digas, sí Señor, guíame con tu plan, en tu plan, llévame en tu voluntad, Él se encarga de que suceda. Pues es que tengo poca fe, es que soy nuevo, es que el mundo me esto. Si tú dices, Señor, guíame, entonces Él viene y te guía. Él viene en su poder y te guía. Así de sencillo y así de claro, así de hermoso y bueno es Él. Solo que quieras. Porque en la iglesia de Tiatira todos oían las mismas predicaciones bíblicas y todos oían las predicaciones humanísticas. Sí, otra vez, estamos hablando de... Jesús no está hablando de la ciudad de Tiatira. Jesús está hablando de la iglesia de Tiatira. Y en la iglesia de Tiatira, digamos que, vamos a ponerle así, que a ser amorosos, la mitad de la iglesia de Tiatira estaba escuchando a este grupo de profetas falsos que le llenaban su cabeza de profecías que no servían para nada. Tal vez el evangelio de prosperidad, ¿verdad? Y que si tú le pides a Dios, si tú le das a Dios, te va a dar todo y te va a llenar, ¿sí? Las cosas que a los que nos encanta oír, ¿verdad? Y había la otra mitad que decían, Señor, yo soy un pecador, ten misericordia de mí, apiádate de mí, que sea tu voluntad en mi vida, como tú quieras. Como tú quieras. Hay veces que la gente cree que si no le exigimos a Dios, luego Dios no nos va a dar nada. El Señor dice que antes de que tú digas qué quieres, Él ya sabe lo que quieres. Él dice que cuando tú buscas su reino y su justicia, todo lo otro que ocupas y que todo el mundo ocupa, te lo va a dar por añadidura. Tenemos que creerle a Él, pues. Tenemos que confiar, no tenemos que estar como exigiéndole. Si no me lo haces, es que no existes. O sea, ¿qué clase de cristianos? ¿Dónde está nuestra fe? Tenemos que ver, porque esta iglesia de Tiatira, la iglesia, los seguidores así eran. A los que está diciendo, sacando por un lado, ¿sí? Y a los que están no oyendo las doctrinas falsas, sino que oyendo la doctrina bíblica, le dice, vengo en breve, mi hijo. Vengo en breve, mi nena. Ahorita vengo, tranquilos. Ahí, aguántense un poco más. Ya casi llego. Tenemos que saber en qué lugar de la iglesia estamos. ¿Sí? O somos los que estamos esperándolo, o somos los que vamos adelante pensando que dejamos a todos atrás, porque descubrimos los secretos de la Biblia. Tenemos que tener cuidado. Dios premia a los que usan su oído para oírlo a Él. Fíjate nomás, qué chulada. Porque hubo muchos que aún oyendo, no oyen, y viendo, no ven. ¿Sí? Chuck Smith decía siempre, no hay peor ciego que el que no quiere ver. El que no quiere ver no ve, aunque esté allí enfrente de él. En Mateo 13 y 14 dice así: por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿tenemos orejas? Ay, sí, yo sí. Entonces hay que usarlas para oírlo a Él. Eso es lo que Él dice aquí. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice. Entonces ya oímos, entonces tenemos que tomar esa decisión, pues. O lo sigo o me quedo con todo lo otro que se oía tan bueno.
o me quedo con lo que verdaderamente es bueno? Conclusión final. Jesús, en toda autoridad desde en medio del trono, dice que le dará vara de hierro para juzgar las naciones junto con él en el milenio, y les dará también la estrella de la mañana, que es su presencia. Termina diciendo que solo el que decida y quiera oír al Espíritu lo obtendrá. Es así de sencillo. El Señor promete todas estas cosas al que quiera. Esa es la fe, ese es el plan, eso es lo que Dios quiere. Te damos gracias, único y verdadero Dios, Señor. Queremos decirte, Señor, que nosotros somos unos que quieren obedecerte, Señor, que sí tienen este deseo que tú tienes, ese deseo que tenemos que tener nosotros. Es más bueno para nosotros estar contigo que tú con nosotros, Señor. Ayúdanos a entender eso. Eres tú quien lo dice como que fuera el beneficio tuyo estar con nosotros, que quieres que estemos donde tú estás, y no es así. Tú eres Dios glorioso, divino, majestuoso, eterno, suficiente, completo, sin nosotros. Nosotros sin ti somos polvo, somos cero. Dios, Jehová, ayúdanos para que en nosotros nazca, crezca, tomemos esta decisión de querer estar contigo, de caminar contigo, de obedecer tu palabra, de oírte, de poner tu palabra en nuestras vidas, de poner nuestras vidas en tu palabra, de ser transformados y moldeados por ti, porque entonces vamos a recibir tus promesas y tu presencia. Cada momento, en cada instante, en tu presencia, en donde hay plenitud de gozo y delicias constantes para siempre. Dulce y tierno Padre, nosotros aquí estamos. Tú eres nuestro Dios. Gracias por morir por nosotros en la cruz. Gracias, Señor, por salvarnos, por perdonarnos. Fortalécenos para seguirte con gozo, sin importar lo que el mundo diga, lo que la sociedad diga. Nosotros seguimos la verdad de la Biblia, tu palabra. Santifícanos con tu palabra. Tu palabra es verdad. Gloria a ti, Padre nuestro. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a despedirnos. Vamos a ponernos de pie. Con los ojos cerrados, hincado ante tu altar, puedo ver mi pasado, y mi torcido andar. ¿Cuántas veces me hablaste? No te quise escuchar. Cansado y sin fuerza, yo te vine a buscar. Hay algo en mí, dentro de mí, que le falta tu amor, que tiene sed de ti. Hay algo en mí